Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una historia, en una historia brutal, de esas que se te quedan grabadas. Es un único texto, el capítulo 34 del Génesis. Ujú. Sí, es un relato muy denso. Y vamos a empezar por el final, por el momento en que ya todo ha saltado por los aires. Imagina la escena. Un padre, Jacob, se encara con dos de sus hijos justo después de una masacre y les dice, con pánico en la voz, «Me habéis metido en un lío terrible, me habéis hecho odioso para la gente de esta tierra. Nos van a aniquilar». Y la respuesta de ellos, de Simeón y Leví, es que no es una disculpa, no es una explicación estratégica, no. No, que va. Es una sola pregunta, cargada de furia, que para ellos lo justifica todo. ¿Acaso debía él tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Esa pregunta es que se queda ahí, flotando en el aire. Es el choque de dos mundos, el pragmatismo aterrador de un padre que solo piensa en sobrevivir. Claro. Contra la defensa a sangre y fuego del honor por parte de unos hijos. Hoy nuestra misión es precisamente esa. Rebobinar. Vamos a desentrañar toda la cadena de acontecimientos que lleva a esa familia a un punto de no retorno. Es que esa es la clave. ¿Cómo se pasa de la visita de una joven a un pueblo vecino a la aniquilación total de esa ciudad? Exacto. Es que no es una historia sencilla de buenos y malos. Es una espiral. Un acto de violencia inicial que desencadena una propuesta de paz, una propuesta retorcida, que a su vez esconde un engaño monumental, ¿Y que culmina en? que culmina en una venganza absolutamente desproporcionada. Para entender esa pregunta final de los hermanos, tenemos que ver cada eslabón de esa cadena, porque cada decisión, cada palabra, nos acerca un poquito más al desastre. Parece un acto de lo más normal. La narración nos cuenta que Dina, la hija de Jacob, salió a ver a las hijas del país. Una adolescente curiosa, sí, queriendo conocer gente, ¿no? Pero entonces el príncipe de ese lugar, un hombre llamado Siquem, la ve. Y el texto es de una contundencia que te hiela la sangre. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. No hay grises, no hay ambigüedad. Es una agresión. Un acto de poder directo y brutal. Exacto. Y si la historia terminara ahí, sería una tragedia, pero una tragedia simple, ¿sabes? El malo comete un crimen y fin. Pero lo que ocurre en el versículo inmediatamente posterior es lo que lo complica todo. Aquí es donde a mí la cabeza me empieza a dar vueltas. Justo después de describir la agresión, la historia sigue, pero su alma se apegó a Dina, se enamoró de la joven y le habló al corazón. Sí, sin transición alguna. Es un cambio de registro que te deja noqueada. Ahí está. Esa es la dualidad que define todo el conflicto. ¿Qué se supone que debemos pensar? ¿Es arrepentimiento? ¿Es una obsesión? Él no intenta huir, no lo niega. Intenta arreglarlo según las normas de su mundo. Para él, la solución lógica y honorable es el matrimonio. Por eso corre a ver a su padre, Hamor, y le dice, consígueme esta joven por mujer. O sea, desde su perspectiva, que nos puede parecer demencial. Desde luego, desde su perspectiva está intentando enmendar el daño que ha causado. Es la lógica retorcida del que cree que puede poseer algo y luego legitimar esa posesión. Y mientras el agresor intenta convertirse en pretendiente, tenemos al padre de la víctima, a Jacob. Y su reacción es el silencio. El silencio. La narración dice que se enteró de todo, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, calló Jacob hasta que ellos volvieran. No grita, no exige justicia, no hace nada. Simplemente espera. Y me pregunto, ¿es prudencia de estratega o es parálisis? O incluso cobardía. Ese silencio es uno de los grandes enigmas del capítulo. Podría ser un cálculo político. Sabe que son extranjeros, que cualquier movimiento en falso puede ser fatal para su clan. Claro. Pero el efecto de su silencio es devastador. Al no actuar, al no tomar las riendas como patriarca, crea un vacío de poder. Y ese vacío lo van a llenar sus hijos. Y no lo van a llenar con prudencia, precisamente. Lo van a llenar con una rabia pura e incontrolada. Y la reacción de ellos es justo la contraria a la de su padre. Cuando vuelven y se enteran, el texto dice que se entristecieron y se enfurecieron muchísimo. Y el motivo de su ira es muy específico. Y esto es clave. Si no es solo personal. No, es que Siquem había cometido una infamia en Israel, algo que no debía hacerse. La ofensa a Dina es una ofensa a todo el clan, a su identidad. Exacto.
Esa expresión, cometer una infamia en Israel, se convierte casi en un término legal en textos posteriores para transgresiones gravísimas. El honor de la hermana y el honor del pueblo son la misma cosa. Ya. Y es en ese ambiente tan cargado, con Jacob callado y los hermanos hirviendo de ira, cuando llega la delegación diplomática. Siquem y su padre Hamor, para supuestamente arreglar las cosas. Y la oferta que traen, a ver, a primera vista parece increíblemente generosa. Hamor no solo pide la mano de Dina para su hijo, propone una fusión total entre los dos pueblos. Sí, sí. Emparentad con nosotros, les dice. Dadnos vuestras hijas, tomad las nuestras, vivid aquí, comerciad, la tierra es vuestra. Es una oferta de asimilación completa. Es una propuesta política y económica de primer nivel. Y Siquem, desesperado, la refuerza con una oferta personal que es, básicamente, un cheque en blanco. Sí, dice algo como... Imponedme la dote y los regalos que queráis, que os los daré. Dadme solo a la joven por mujer. Desde su punto de vista, se están humillando para reparar el daño. Creen que están negociando una paz duradera. Pero es que los hijos de Jacob no están negociando. Nunca tuvieron la intención de hacerlo, ¿no? Para nada. Su respuesta es una trampa de manual. Fingen aceptar, pero ponen una condición que saben, o creen, que es inaceptable, y la envuelven en un lenguaje de piedad, de identidad religiosa. No podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues para nosotros es una afrenta. Es un movimiento brillante y terrible a la vez. Usan el corazón de su identidad, el pacto de la circuncisión, como un arma. Claro. Lo presentan como una imposibilidad sagrada. Es que no podemos, va en contra de todo lo que somos. Y ahí lanzan el anzuelo, que es la condición para el acuerdo. Solo accederemos si os hacéis como nosotros, que todo varón entre vosotros se circuncide. Entonces sí, seremos un solo pueblo. Le dan la vuelta a la oferta de Hamor. Le dan la vuelta por completo. Si queréis ser uno con nosotros, primero tenéis que ser como nosotros en lo más fundamental. Es de una frialdad calculadora que asusta. Y lo más increíble es que funciona. A Hamor y a Siquem la idea les parece bien. Siquem, nos dice el texto, no tardó en cumplirlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Su deseo personal le ciega. Vale, pero aquí viene la gran pregunta. El príncipe y su padre están de acuerdo, pero ¿cómo convences a todos los hombres de una ciudad para que se sometan a un ritual así, doloroso, peligroso, ajeno? Parece inverosímil, ¿verdad? Totalmente. Y la respuesta que nos da el texto es de un cinismo absoluto. Cuando Hamor y Siquem se dirigen a los hombres de su ciudad en la puerta, en el foro público, su argumento no es sobre amor, ni honor, ni la unión de los pueblos. No, su argumento es puramente económico. Exacto. Apelan a la codicia más básica. Es fascinante cómo lo plantean. ¿Cómo lo hacen? Empiezan diciendo que la gente de Jacob es pacífica, que hay tierra para todos, pero el gancho final es una pregunta retórica. Refiriéndose a la riqueza del clan de Jacob, preguntan, ¿su ganado, sus bienes y todas sus bestias no serán nuestros? Vaya tela. Aceptemos su condición y vivirán con nosotros. O sea, es una OPA hostil disfrazada de tratado de paz. Les están vendiendo la idea de que si aguantan unos días de dolor, a largo plazo absorberán toda la riqueza de ese clan de pastores. Es un plan de conquista económica por la vía de la asimilación. Y la gente pique el anzuelo. Pican por completo. Sí. La narración concluye esa parte diciendo que todos los hombres de la ciudad obedecieron y se circuncidaron. Han creado, conscientemente, un estado de vulnerabilidad colectiva. Y ese era desde el principio el único objetivo. La trampa está lista, y ahora se cierra. La historia elige el momento con una precisión clínica. Al tercer día, cuando más agudo era el dolor. El peor momento, sí. El de máxima fiebre y debilidad. Es entonces cuando dos de los hermanos, Simeón y Leví, atacan. Y no son dos hermanos al azar, ¿verdad? No en absoluto. Son los hijos de Lea, igual que Dina. Son sus hermanos de sangre por parte de madre y padre, lo que en esa estructura familiar creaba un vínculo aún más estrecho. La ofensa la sienten de una forma mucho más personal. El texto subraya que la ciudad estaba confiada. No se esperaban nada y la violencia es total. Simeón y Leví entran con sus espadas y ellos dos solos matan a todos los varones. Empezando por Hamor y por Siquem. Después entran en la casa de Siquem, sacan a Dina y se van. Y parece que la misión de rescate y venganza ha terminado. Pero no ha hecho más que empezar. No, porque entonces entran en escena los demás hijos de Jacob. La narración dice,
Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad porque habían deshonrado a su hermana. La justificación sigue siendo la misma, el honor de Dina, pero la acción es un pillaje masivo y brutal. Claro. Es que esto es lo que me parece más terrible. La escala se dispara. Una cosa es la ejecución de los responsables, pero esto es otra cosa completamente distinta. Desde luego. Se llevan el ganado, los bienes, todo lo que hay en la ciudad y en el campo. Y lo peor, se llevaron cautivos a sus mujeres y a sus niños y robaron todo cuanto había en las casas. La venganza por la agresión a una mujer se convierte en la aniquilación de un pueblo y la esclavitud de sus familias. La línea entre justicia, por muy salvaje que sea, y la barbarie oportunista se borra por completo. Se borra, ¿sí? ¿De verdad era necesario esclavizar a los niños para restaurar el honor de Dina? Evidentemente no. Aquí la furia inicial ha dado paso a la codicia y a la destrucción total. Y es justo en este punto cuando la historia nos devuelve al principio, a esa confrontación familiar. Exacto. Y volvemos a esa escena final que ahora entendemos mucho mejor. Jacob, viendo el panorama, una ciudad masacrada a sus puertas, está aterrorizado. Y su reacción, como decíamos, no es una condena moral. No, es puramente práctica. Me habéis arruinado, les dice. Ahora los cananeos y los fereceos se unirán contra mí y como somos pocos, nos exterminarán. Él ve el suicidio estratégico que acaban de cometer. Él es un superviviente nato. Toda su vida ha sido una lucha. Ha usado el ingenio, la estrategia, y ve que sus hijos lo han tirado todo por la borda en un arrebato de furia. Han puesto una diana gigante sobre la espalda de todo el clan. Claro, han demostrado ser unos vecinos impredecibles, traicioneros y salvajemente violentos. Para Jacob, han puesto en jaque el futuro mismo de Israel. Pero Simeón y Leví no están en esa frecuencia, ¿no? Su respuesta ignora la estrategia, la política, el miedo. Lo ignora todo. Es esa pregunta final que ahora resuena con todo el peso de la sangre derramada. ¿Acaso debía él tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Y con esa pregunta, lo que están diciendo es que hay cosas que están por encima del cálculo de la supervivencia. El honor. Para ellos, lo que Siquem hizo fue tratar a su hermana como un objeto sin valor, algo que se usa y se tira. Una ofensa intolerable. Y eso es una ofensa intolerable que solo se puede lavar con sangre. Desde su punto de vista no había otra opción. El riesgo de aniquilación era secundario. Y el texto nos deja ahí, en ese silencio tenso después de la pregunta, sin decirnos quién tiene la razón. Nos deja con esa colisión brutal. Sí. Y con Dina, la víctima original de todo esto, que es rescatada pero desaparece de su propia historia, convertida en la excusa para un conflicto entre hombres sobre honor, poder y supervivencia. Esa es la genialidad terrible de este relato. Se niega a darnos un héroe. Los motivos de todos están contaminados. El deseo de Siquem, que nace de la violencia. El miedo de Jacob, que le lleva a la inacción. El sentido del honor de los hermanos, que está mezclado con una crueldad y una codicia desmedidas. Te obliga a plantearte una pregunta muy incómoda. Muy incómoda, y que sigue vigente hoy. ¿Cuál sería esa pregunta? Pues, cuando una ofensa es real e innegable, ¿dónde está la línea que separa la justicia de la venganza desmedida? Y puede una acción, que nace de una causa aparentemente justa, convertirse en una injusticia mucho mayor que la que pretendía castigar. Y la historia no da una respuesta. No, simplemente deja el cálculo moral ahí, sin resolver, flotando en el aire junto a esa terrible pregunta de dos hermanos cubiertos de sangre.